Somos chilangos en Mérida. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, que significa la ciudad al borde del pozo de los Itzáes. Chichén Itzá es Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO desde 1988 y Maravilla del Mundo desde 2007. Sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán, y su época de mayor resplendor fue la ciudad más poderosa. Los Itzáes se establecieron en Chichén Itzá en el siglo IX después de Cristo. Se cree que eran mayas putunes o chontales. Forjaron un amplio dominio con una cultura unificada, cuyo centro era Chichén Itzá. Hacia fines del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu predominantemente guerrera, los toltecas. Esta última invasión trajo consigo una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente Kukulcán. Hacia 2050 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por razones no del todo determinadas. Tan grande fue el poderío de esta ciudad que siglos después de su decadencia aún era sitio de peregrinación y adoración, e incluso hacia el año 1540 después de Cristo, Francisco de Montejo, fundador de Mérida, pensó levantar la capital allí. Este es el castillo, llamado así por los españoles a la similitud arquitectónica de su continente, y conocido también como el templo de Kukulcán, la serpiente emplumada, simbolizando la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento. Es el patrón de los vientos, del agua y del día. Vamos a hacerlo. El conocimiento astrológico de los mayas se expresó en los elementos arquitectónicos del castillo al seguir esta fórmula: 9 cuerpos por 4 rumbos igual a 36, y 91 escalones por 4 fachadas, dando un total de 364 días, de donde 36
por 364 igual a 13, 1104 días, los que representan 16 ciclos de 819 días. De esta manera se puede concluir que el castillo de Chichén Itzá es una estructura arquitectónica ejemplar que manifiesta el conocimiento de la medición del tiempo, no solo por expresar la cuenta anual de la Tierra alrededor del Sol, sino también la más fina y elegante representación del número sagrado de los mayas, 819. Otro aspecto llamativo es que el castillo se construyó en la intersección de las líneas que unen a 4 cenotes. Ahí estamos. ¡Jo, jo, jo! Salimos de bien. ¿Cómo sentiste en la meditación? Aquí haciéndola en Chichén Itzá. Vi muchos colores y llegaron muchas imágenes que no reconocí, pero me gustó. Aquí estamos en el templo de las grandes mesas. Continuamos recorriendo Chichén Itzá. Templo de los guerreros. Hola. También vendemos sombreros. Pueden encontrar en alguna parte de la pantalla el link para que vean más modelos. Este lugar es mágico y al meditar mis pensamientos, emociones y dolores físicos se fusionaron en una bola de pelos negra. Y cuando llegó la energía cósmica en forma de luz, esta comenzó a disolver esta bola para fusionarse con el todo. La Torre Norte. Jugaban gato. ¿Hay un gato? Este es el mercado maya. Aquí vendían tlacoyos o pesitos. Claro que no. Tacos de cochinita, torta y hasta por kilo. Pozol. Pozol yo creo que sí, ¿no? ¿Vendían? Pozol de cacao, Ah, qué rico. chul, Pork-chul. salbutes. Vamos al cenote a verlo. En el gran cenote sagrado, hubo famosos sacrificios humanos. Se sabe que las ofrendas fueron de joyas y objetos en un principio. Luego comenzaron a arrojarse doncellas, mancebos guerreros e incluso niños, a fin de mantener viva una profecía según la cual regresarían vivos. A un lado están las ruinas de un edificio que fue adoptado como baño de vapor o temazcal, que servía para la purificación de quienes serían sacrificados después. También se anexó una plataforma que sobresalía del borde, de donde serían arrojadas las víctimas. En el fondo del cenote se han encontrado huesos humanos y numerosos objetos de oro, cobre, jade, jadeíta, incienso de copal, tela y cestería. Chacmol, mejor conocido como jaguar rojo, tiene diferentes teorías.
Una simboliza la advocación al sol relacionado con la fertilidad. Otra representa al sacerdote guerrero que funge como intermediario entre los hombres y los dioses para hacerle llegar las ofrendas, incluso como un recipiente para la sangre y los corazones de los sacrificados. Chacmol ha sido interpretado como un tlamanaco o mesa de ofrendas, entre ellos tamales, tortillas, carne de guajolote, tabaco, plantas alucinógenas, flores, plumas, pulque e incienso. La plataforma de las águilas y los jaguares. Sí. Entren conmigo al juego de pelota. El juego de pelota es un ritual de gran importancia política y religiosa. Simbolizaba la regeneración de la vida y servía para garantizar el orden cósmico. La pelota de hule en movimiento representaba los astros y la fuerza de la creación. Los mayas creían que ganando ganaba el sol contra los dioses del inframundo, la luz contra la oscuridad. Creían que era un lugar de transición y de enfrentamiento entre las fuerzas opuestas del día y de la noche, de la vida y de la muerte. El juego de pelota también era un factor de identidad interna y un lugar donde podían resolver posibles conflictos entre distintos grupos. Parece que los mayas sabían que la única constante es el cambio, la importancia del movimiento de los astros, que si estos se detienen generaría un caos. La restauración que hicieron a lo largo de estas 5 construcciones que pueden ver, se definieron como pasajes por donde transitaba el sol, lo que marcaba los solsticios de invierno y los equinoccios, los pasajes centrales, y hacia el norte los solsticios de verano. Se puede decir que era un gran calendario donde se podría marcar el cambio de estaciones y empezar a preparar la tierra para el cultivo de maíz. Aquí atrás pueden ver el aro del juego de pelota. Una explanada muy grande. Al final encontrarás el mercado donde artesanos mexicanos ofrecen sus hermosas piezas referentes a la cultura maya. Te lo recomiendo mucho. Y al salir de la zona arqueológica nos encontramos con un puesto donde vendían tortas de cochinita y de carne asada. Muy rico, se lo recomiendo. Saben deliciosas, tienen que probarlas.